Buen momento para todos en el Señor, para la Escuela de Estudios Ciberbíblico Eclesial. Hoy con el tema los perfiles bíblicos por el padre Juan Bautista Alzate, un padre de amplia experiencia, formador y profesor de Sagradas Escrituras en el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote y otros seminarios como invitado, profesor también de la universidad muchas veces, ahora párroco de la parroquia San Juan Pablo II en el municipio de Marinilla, Antioquia. Él con todo el cariño, con todo el amor ha querido sacar este espacio en medio de tantas ocupaciones. Es doctor en Biblia. Vamos a disfrutar mucho este tema tan especial que él trae para la Escuela de Estudios Ciberbíblico Eclesial, nivel 2. Bienvenidos todos a este momento, a este encuentro en el marco de los estudios de la Escuela de Estudios Ciberbíblicos que saca adelante la parroquia Nuestra Señora del Rosario del municipio del Retiro, bajo la dirección e impulso e iniciativa del padre Víctor Julio Quiseno, a quien agradezco la invitación. Efectivamente, tratamos un tema muy sencillo, pero a mi parecer también importante en lo que significan los estudios bíblicos. Al entrar en materia, cuando nos encontramos con la Sagrada Escritura, o más bien con la Biblia como objeto, como libro, pues claro, hay que empezar a formular una serie de perfiles, por decirlo así, no tanto de características de la Biblia, que pueden ser muchas, sino cómo se presenta este libro delante de nosotros. Casi siempre cuando una persona de una parroquia, de un grupo eclesial, como creo que serían la mayoría de ustedes los que hacen este curso de modo formal, y las otras personas que puedan en cualquier momento acercarse a este tipo de material, casi siempre hay un interés eclesial por la Sagrada Escritura. A nosotros la Sagrada Escritura nos la ha dado la Iglesia. Hay un interés por saber, por explorar la palabra de Dios. Pues claro, al fin y al cabo, casi siempre somos personas que venimos de la cultura cristiana, a veces de una cultura practicante, constante, como se trata aquí en el oriente antioqueño. Entonces nos damos cuenta de que hay una palabra de Dios. Tenemos en nuestras misas, en nuestras catequesis, todo decimos, sí, la Biblia, y casi siempre hablamos eso, de la Biblia. Y los sacerdotes allá, los catequistas, las personas de los grupos nos hablan de, bueno, y esta es la palabra de Dios. Y uno como que se va haciendo toda una idea mental sobre esto. De modo que lo que les voy a decir en sí mismo no es nada nuevo, son cosas que ustedes ya saben, pero no siempre están como tan estructuradas como uno quisiera. Entonces se les revuelven las ideas. Cuando hablamos de los tres perfiles de la Biblia, estamos hablando de tres perfiles que en el fondo tienen todo escrito, y podríamos decir pues todo mensaje. Primero, hay unas características literarias, un perfil literario. Hablamos también de un perfil histórico y hablamos además de un perfil teológico, de mensaje o de significado. En general, como he dicho, todo texto, todo libro, todo mensaje, pues tiene esos perfiles. Pero si en algo se ajusta bastante, es precisamente en la Sagrada Escritura. Y es imprescindible a la hora de aproximarnos a cualquier texto de la Biblia o en general a la Biblia. Cuando digo que son imprescindibles, no estoy diciendo que entonces técnicamente uno lo tiene que saber todo de historia, lo tiene que saber todo de literatura. No es eso, pero al menos precisamente por llamarse perfiles es importante tener el concepto de, bueno, la Biblia tiene este perfil, la Biblia es así. Entonces entramos en materia y el primer perfil del que hablamos, a la hora de la verdad el orden no interesa tanto, pero aquí lo tratamos de primero, es el perfil literario. Nos encontramos de frente a un libro. Materialmente hablando, la Biblia
la Sagrada Escritura se ha materializado en un libro, que propiamente es una biblioteca. Una biblioteca es una colección de libros, eso lo sabemos muy bien. Cuando se nos olvida que la Biblia es una biblioteca, entonces ya estamos dejando de lado una de las características más importantes del perfil literario, y es que este libro es compuesto. Aquí yo al fondo tengo algo pues como mi biblioteca personal, y se ven libros de distintos colores, de distintos tamaños, no de temas muy variados en realidad, porque no más o menos se va entrando en ningún libro de química allí. Hay libros pues, de Biblia, de teología, de literatura universal, algo de historia. Son libros distintos, algo de filosofía, libros distintos. La característica de una biblioteca es que puede ser temática, pero los libros son distintos. Y cuando los libros son iguales uno de otro, pues es porque esa biblioteca quiere ofrecer a sus usuarios pues, varios ejemplares de un mismo libro pues, para facilitar el trabajo. Por ejemplo, en una biblioteca escolar es muy normal que se tengan bastantes ejemplares de un mismo volumen, de un mismo libro, pues para que los distintos alumnos puedan acceder. Aunque sea temática, como digo, lo normal es que una biblioteca debe ser compuesta por distintos libros. Lo normal es eso, que uno tiene un lenguaje, otro tiene otro. Este profundiza en un tema, este en otro. Diversos autores entran a componer esos libros. Eso pasa con nuestra Biblia. Primer punto del perfil literario es entender que estamos de frente a un libro compuesto. Tanto que nosotros escuchamos, por ejemplo, en la misa, lectura del libro del Deuteronomio, por ejemplo, lectura del libro del profeta Isaías, del Evangelio según San Juan, de la carta del apóstol San Pablo. Todos son libros distintos, de distintas épocas, de distintos momentos y podríamos decir de distinta temática. Entonces ese fenómeno es normal, es una característica fundamental de la Biblia cuando hablamos del perfil literario, entender que es compuesto. Y cuando es compuesto, quiere decir que hay varias manos de quienes han elaborado esos libros, de quienes los idearon en primer momento, ya en el perfil literario histórico hablaremos algo de eso, de las personas que después los editaron al final, y su mano, su modo de ver quedó muy claro, y de algunos se pierde como el rastro. ¿Quién escribió el libro de Tobit? ¿Quién escribió el Salmo 10? Se nos perdió el rastro de esas personas. De otros, en cambio, tenemos un rostro, una mano, un estilo. La carta a los romanos la escribió un señor que sabemos que se llama Pablo, San Pablo. De él tenemos una aproximación mayor. Eso hace que los libros se expresen de modo distinto. Lo normal de los seres humanos es que aún en nuestra conversación más trivial nos expresamos de modos distintos, aunque todos estemos de acuerdo en las características fundamentales del lenguaje, en el mismo idioma cuando lo entendemos con otra persona, en ciertas convenciones lingüísticas. Entonces así también sucede en la Biblia. Hay una serie de convenciones que hace que esos libros puedan estar de acuerdo. Ya vamos a hablar de algunas de esas convenciones, pero también se expresan según sus autores, según las características, según las motivaciones. Y entonces al entender que en el perfil literario la Biblia es un libro compuesto, es una biblioteca, por eso es que no puedo exigirle que el libro del Génesis se exprese de la misma manera que se expresa un libro profético, que no puedo pedir que un libro de poesía, como un salmo, se exprese de la misma manera como se expresa un evangelio, que en cambio es una narración. De tiempo atrás ya nos han venido hablando los especialistas de los géneros literarios. Los géneros literarios son las maneras como nosotros hablamos. En el cotidiano usamos géneros literarios para expresarnos, y así quedó la Biblia, a veces en libros enteros y a veces en partes de libros mismos. Pongo ejemplos de lo cotidiano. Una madre tiene su trabajo, una señora que tiene su trabajo, supongamos trabaja en una oficina, y entonces con sus compañeros de oficina ella debe redactar un informe sobre una gestión que realiza esa empresa, y redacta, y a lo mejor habla, esto es lo que hay que escribir en el informe. Esa misma señora es la que después
se encuentra con una amiga y comienzan a charlar muy distendidamente sobre sus asuntos, sobre lo que a ella les interesa y les gusta, y es la misma persona, pero no está hablando en los términos en que se refirió al informe allí de su oficina. Y esa misma señora, la que después llega a casa y le había encargado a su hijo hacer una serie de tareas domésticas, pues no las encontró hechas. Y se molesta y empieza a discutirle a su hijo, y lo que popularmente llamamos cantaleta, estalla la cantaleta, y es la misma señora. Y a lo mejor esa señora es la misma que por la noche va a tener un discurso en una asociación a la que pertenece, un discurso de homenaje a una persona, y allá saca todo un discurso grandilocuente para resaltar las características de alguien. Es la misma persona y se expresó de modos distintos. Es lo más natural. La Biblia, en sus libros distintos, en sus partes del libro, se puede expresar así. Entonces, como dije hace un momento, no es lo mismo el canto de un salmo, y un salmo en el que uno se lamenta, un salmo en que el salmista está feliz y dice: grande es el Señor, ha estado grande con nosotros. Pero también es distinto cuando nos narran los últimos discursos de Moisés allá en el libro del Deuteronomio antes de morir. Distinto cuando San Marcos nos está contando los milagros de Jesús por allá en el entorno del mar de Galilea. Eso también va cambiando. Distinto cuando alguien dice: yo tuve una serie de visiones y el Señor me dio a entender que eso es importante para la iglesia y me dijo que las escribiera. Y entonces nos encontramos con el autor del libro del Apocalipsis. O cuando una persona enamorada, un hombre o a lo mejor una mujer también, redactó lo que experimentaba en su amor y que lo vio a la luz de Dios y en la luz de la historia de su pueblo, y nos resultó un libro tan hermoso como el Cantar de los Cantares. Es algo extraordinario. Entonces, la Biblia es un libro. La Biblia es una biblioteca. Y como he dicho, se ha materializado. Entonces pasemos a otro aspecto del perfil literario, que son ciertas convenciones. Claro, necesitamos una serie de convenciones, porque si no, el hecho de que este libro sea variado, es decir, que sea una biblioteca, tampoco quiere decir que esos libros no se entiendan. Tanto es que de fondo sabemos que hay un solo tema, que es toda la historia de la salvación. Primero cifrada en la historia de Israel y después en los orígenes del cristianismo a partir de la obra de Jesús. O sea que si hay unas convenciones generales, un tema general en este caso, que lo reúne y que hace que estos libros formen una biblioteca. Como he dicho hace un momento, puede que una biblioteca se forme de un modo temático. Esta es la escuela de Minas. Entonces la escuela de Minas tiene libros relacionados con todo esto, con geología, con todo lo propio, con los intereses que tiene una persona cuando su biblioteca es personal. Aquí entonces tenemos eso, un tema general muy amplio de la historia de Israel, de la obra de Jesús en los orígenes del cristianismo. Tenemos otras convenciones, lo propio de un perfil literario, y es que tiene que expresarse en alguna lengua, claro. Y entonces nos encontramos con que la Biblia, la Sagrada Escritura, fue compuesta en idiomas que, digamos que en cierto modo están un poco lejanos para nosotros, al menos uno, y es que el Antiguo Testamento, grosso modo, fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. El Antiguo Testamento tiene, eso ya creo que es de conocimiento general para todos, el Antiguo Testamento en general en hebreo, sin embargo tiene dos pequeñas características en su idioma antiguo, y es que algunas partes fueron escritas en arameo, muy pequeñas, breves en realidad. Hoy en día está como muy de moda el arameo y como un cierto romanticismo por el arameo, que la lengua de Jesús. Puede ser, y es interesante, pero a decir verdad no ocupa un renglón demasiado, no digo importante, pero al menos no voluminoso en la composición del Antiguo Testamento. Y hay otra parte del Antiguo Testamento que fue escrito directamente en griego, lo que en el mundo católico hemos llamado los libros deuterocanónicos, que ese supongo yo que es otro tema cuando hablen o si han hablado ya de la canonicidad en la escuela bíblica que manejan ustedes. Entonces, y el Nuevo Testamento sí fue escrito todo, se sabe hoy en día, eso está claro, fue compuesto absolutamente en griego. Son las lenguas bíblicas, las lenguas originales de la Biblia, pero que no se quedó allí. La Biblia es un libro dinámico, porque es un libro que desde el principio fue tenido en alta consideración
no compuesto ya como un libro, sino por libros separados, por corrientes, por escuelas, primero en Israel y después en las primeras generaciones de los cristianos. Y entonces ellos van recopilando esos libros y después esos libros siguen caminando. ¿Y cuál es una de las maneras de caminar? No solamente en que son multiplicados, otros los van escribiendo. Recuerden que anteriormente un libro, para que pudiera hacerse otro libro de él, era escribiendo a mano. Los materiales eran costosos y el trabajo mucho más. Se van multiplicando esos libros, se van generando otros libros, pero también tienen otra manera de multiplicarse y es trascender a otras lenguas, es decir, las traducciones. Ese fenómeno ocurrió primero en la Biblia misma, con el Antiguo Testamento, que como he dicho, la gran mayoría y la parte más antigua fue escrita en hebreo, pero luego los judíos de la diáspora, especialmente de Alejandría, experimentaron la necesidad de traducir ese cuerpo de su Biblia al idioma versátil, a la lengua franca de ese momento, que era el griego. Estamos hablando del siglo III a.C., al siglo I a.C. Ya empezó otra dinámica y esa Biblia quedó traducida en lo que nosotros llamamos la Biblia de los 70, es una Biblia griega. Pero después, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, cuando ya es algo cristiano, empieza a multiplicarse y, por ejemplo, hay un momento en que necesitan que esa Biblia, que ya se va componiendo y empieza a hacerse una colección, sea leída por muchas otras personas, especialmente del occidente del Imperio Romano, y entonces es cuando nuestra Biblia empieza a dar poco a poco, no de un solo tirón, el salto a la lengua latina. Estamos hablando del perfil literario de la Sagrada Escritura. Después la Biblia fue atesorada por la iglesia, estoy haciendo algo muy rápido, atesorada en la iglesia, en unas iglesias sobre todo de Oriente, entonces en griego, en las iglesias de Occidente en latín. El mundo hebreo la siguió conservando lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la Biblia completa para ellos en hebreo, hasta que ya avanzado el medioevo y sobre todo en el Renacimiento, ese perfil literario siguió avanzando cuando en las convenciones de las que estoy hablando se sigue multiplicando, han nacido nuevas lenguas, Europa se ha diversificado y entonces empiezan a surgir las Biblias en diferentes idiomas hasta que en nuestro caso la Biblia llega a hablar español como hablamos nosotros. Pero entonces es una convención, o sea, tiene que ser traducido en una lengua que se entienda. Es un perfil literario, la Biblia es muy completa, es algo hermoso, es la materialización de eso. Por eso el Concilio Vaticano II, cuando quería poner la liturgia al alcance de toda la Asamblea de Dios, que pidió que parte de la liturgia se viviera en las lenguas vernáculas, en las lenguas propias de los pueblos, una de las preocupaciones es que hubiesen buenas traducciones a las lenguas difundidas en el mundo y ojalá a todas, y eso se ha cumplido en gran parte, no solo en el siglo XX y ni por mandato del Vaticano II, en general desde antes, pero también en la catequesis, en la liturgia, se ha cumplido de un modo bastante avanzado, habida cuenta que la Biblia es de los libros más traducidos de la humanidad, y quien dice que sea el más traducido y manejado de la humanidad a este respecto. Yo no estoy en condiciones de dar una estadística sobre esto, pero es indudable que es un libro que se ha multiplicado y esta multiplicación se da básicamente en el aspecto literario, en el perfil literario. Muchas otras cosas se pueden decir del perfil literario de la Sagrada Escritura, la materialización después incluso en papel y hoy en día en medios electrónicos. Eso es posible precisamente por ese perfil literario que tiene la Sagrada Escritura. Hemos de saber que es letra y que así ha llegado hasta nosotros. Letra que en la liturgia, que en la oración, que en la lectura personal, pues por supuesto se hace voz. Yo aquí en mi parroquia les he dicho a los proclamadores de la palabra en la liturgia que ellos tienen una misión tan hermosa y tan sublime, y es de darle voz a la palabra, porque la palabra nos la presentan en la liturgia escrita. Por eso también hay que cuidar mucho los leccionarios, la presentación física de la palabra, sobre todo en la liturgia, y después darle voz. Todo eso también hablamos del perfil, eso también es el perfil literario. También el hecho de que hoy casi todas las personas a quienes interesa, generalmente cristianos, quieren tener su Biblia en la casa, no solamente para exhibirla, que también es algo bonito, sino para trabajarla y vivirla. Eso tenemos acceso a
a la Biblia, básicamente porque se ha materializado en un texto, y eso es en gran parte del perfil literario del que les he estado hablando. El otro gran perfil de la Sagrada Escritura, es el perfil histórico. Es decir, esto que acabo de decir que es literatura, no es literatura que nació de un solo tirón. Un libro, cuando nace de un solo tirón, tiene una historia al inicio breve y sin embargo también la tiene. Pongo un ejemplo. Podemos consultar, investigar y saber las circunstancias a través de entrevistas, de testimonios de cómo Gabriel García Márquez trabajó para llegar a la obra de 100 años de soledad, por poner solo un ejemplo. De cualquier escritor, también de una crónica de un periódico. Bueno, entonces este periodista fue a tal parte y estuvo investigando. Entonces hay una historia detrás de eso que luego se materializa en un texto, en un papel o en cualquier soporte electrónico de nuestros días. Es decir, hay toda una historia al momento de generarse, pero también después hay toda una historia que va caminando con estos textos. Alguien podría decir, ¿por qué no empezó mejor por ese? Porque es el origen. Es verdad, se podría empezar por ese, o se puede empezar como lo hice, por la materialización, y ahora nos devolvemos un poco. Esto que se ha materializado en formas literarias, también, por supuesto, tuvo un origen, y generalmente el origen no es inicialmente una forma literaria. Por supuesto que siempre tiene que ser una idea, y en el caso de la Sagrada Escritura, casi siempre algún acontecimiento. Por ejemplo, el Pentateuco, y especialmente el libro del Éxodo, recoge los credos fundamentales de Israel. Los credos fundamentales de Israel. ¿En qué cree Israel? Hoy el Señor nos ha sacado de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Y lo hizo de esta manera, y todos los relatos fascinantes que hay allí. Pero cualquiera entiende que es muy difícil que un pueblo, mientras vive una hazaña de semejante porte, van a estar escribiendo. Hoy en día queremos las cosas en tiempo real, y la gente está sucediendo tantas cosas. Por ejemplo, en estos días, toda esta situación social de nuestro país, ya han corrido ríos de tinta al respecto, cantidad de artículos, de entrevistas, todo. Pero en la antigüedad, digamos que el mundo era un poco más lento. Entonces, pensar que se está escribiendo en paralelo es casi seguro que no es así. Hay toda una historia que después va madurando y que se empieza a relatar. Estamos ya entrecruzando el perfil histórico con el literario. Esa historia va caminando y se va materializando en pequeños relatos, seguramente al inicio orales, después ya en algunos textos pequeños, hasta que finalmente se edita un libro, y entonces ya luego se va encaminando, y por la fe de Israel van descubriendo que los pueden asociar con otros. Entonces tiene una serie de libros que son proféticos, otra serie de libros que son sobre el credo de Israel, como he dicho, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, otros libros de la oración cantada, el canto de Israel, que son los salmos, otros libros de las reflexiones, que son los libros sapienciales, otros libros que se van coleccionando poco a poco de lo que dijo e hizo Jesús, y van surgiendo los evangelios. Otros libros que en cambio tal vez sí nacieron de un solo tirón por un acontecimiento histórico particular, y hablamos de las cartas, aunque también hay unas que con el tiempo se van componiendo. Entonces diríamos, hay una historia al origen de esos libros. Estos acontecimientos normalmente no nacieron como libros, sino como acontecimientos de la salvación, y luego se van haciendo libros. Ahí van generando historia. Pero una vez que esos libros se componen y que llegan a ser libros, también van caminando en la historia. Sobre todo los del Antiguo Testamento, que por supuesto son más antiguos, pues van caminando una y otra vez. Cito de manera rápida esto. Al momento del nacimiento del cristianismo, o más bien al momento de la predicación de Jesús y después de la redacción de los evangelios y de los libros cristianos, ya casi todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento era considerada escritura sagrada de Israel. Cuando Jesús dicen las escrituras, como está escrito, se refiere a nuestro Antiguo Testamento. Y esos libros estaban haciendo historia.
unos más que otros. Algunos ya estaban casi diríamos que cerrados, se usaban para algo de la liturgia, se volvían a cerrar y no tenían mayor incidencia. Otros en cambio eran muy famosos y muy conocidos. Al momento, reitero, del nacimiento del cristianismo y de la predicación de Jesús, los libros más famosos eran del Pentateuco en general, pero sobre todo el Deuteronomio. El libro más famoso de todos en absoluto era el profeta Isaías y también el libro de los Salmos. Y cuando vamos a ver el Nuevo Testamento, encontramos efectivamente que son los libros más citados del Antiguo Testamento en el Nuevo. O sea que esa historia siguió viva. Los textos siguen conversando y generando historia. Hay lo que podríamos llamar una intertextualidad, es decir, se cruzan los textos. Es verdad que ese texto de Isaías ya está cerrado, ya no lo van a seguir componiendo y escribiendo, pero sigue generando nuevos significados. Nuestros evangelios no serían iguales sin el libro de Isaías. Los salmos, esa oración constante, repetida, cantada en diversas circunstancias, van generando nuevos significados. Ahora en Pascua resulta muy elocuente para nosotros repetir la piedra que desecharon los arquitectos. Este es el día en que actuó el Señor. Por supuesto, van generando nuevos significados. Esa historia va caminando. Después, por supuesto, de mano de lo que es la literatura, como decía hace un momento, los libros ya consolidados van teniendo su propia historia. O sea que la Biblia, además de que fue generada por acontecimientos históricos que se van cruzando, también va haciendo que la Biblia misma tiene después toda una historia muy rica. Por eso no todas las iglesias o todas las creencias o todos los credos dentro del cristianismo tienen los mismos libros. El mundo judío tenía solo el Antiguo Testamento y no todo el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos, no todos los judíos, otros sí. Después el cristianismo, por diversas circunstancias, no todos los libros fueron acogidos de la misma manera. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis le costó mucho entrar a lo que nosotros, llamamos el canon, le costó, después fue entrando. Después en el siglo XVI, con la Reforma Protestante, retoman el canon, es decir, la cantidad de los libros del mundo judío, y entonces ellos reducen la cantidad de libros. Porque, como digo, hay una historia también de la Biblia misma. Se va desarrollando la historia misma de la Biblia. Volvamos a los contenidos de los libros a partir de este perfil literario, así como histórico, así como en lo literario hablamos de las convenciones, aquí también. Nosotros tenemos hoy muy acentuada en nuestra cultura la necesidad de entender la historia como el cruce perfecto entre el tiempo y el espacio. Entonces, más que de historia, hablamos de historiografía. Queremos saber cuándo, dónde, por qué, con quién, cómo sucedieron las cosas. Entonces, pensar en el perfil histórico de la Biblia no necesariamente es pensar o aplicar el perfil historiográfico, porque como dije hace un momento en el perfil literario, si la Biblia es una biblioteca y los libros no son todos iguales, el esquema de historia, sobre todo de historiografía, es difícil aplicarlo en la misma medida. Pongo ejemplos. El libro de los Hechos de los Apóstoles básicamente es un libro de historia de los orígenes del cristianismo y especialmente de la escuela evangelizadora de Antioquía. Y entonces hay un relator que parece que es Lucas, que dice hicimos esto, hicimos aquello. Por supuesto que él está narrando y quiere hacer lo mejor posible ese recuento. También pasa con los evangelios. Y sin embargo, también son interpretaciones. Eso no quiere decir que esté malo, es bueno. Pero es una interpretación. Como dice Gabriel García Márquez, la vida no es como ha sido, sino como nos la han contado. Entonces ellos tienen su modo de ver. Por eso los evangelios no son redactados exactamente igual. Si fueran iguales, pues no necesitaríamos 4, sino que bastaría 1. Eso es normal en nuestra historia. Pensemos en el caso de una familia. La abuela es una persona muy importante en determinada familia, y la abuela es la que ha determinado la cultura, la abuela es la que ha traído las tradiciones, es el alma del hogar. Y entonces les piden a varios de sus nietos, escriba un perfil de la abuela, describa a la abuela. La abuela pronto no va a estar entre nosotros, necesitamos
el testimonio de lo que es nuestra abuela. Y ellos escriben, y los 4 escriben sobre la abuela, o los 5 o los 10. Y lo que escriben seguramente es verdad y a lo mejor es distinto. Es más, debe ser distinto porque cada uno tiene su perspectiva, tiene su modo de apreciar las cosas, tiene su modo de redactar. Eso también sucede aquí. La historia es interpretada. La historia es interpretada. Eso no quiere decir que es traicionada, pero eso es normal. Podemos aplicarlo también a situaciones que ocurren en momentos en tiempo real, como se dice hoy en día. Van un grupo de personas en un carro, en un bus, y ocurre un accidente. Todos ven. Y llega un periodista. ¿Qué pasó? Y sí, seguramente en los rasgos fundamentales coinciden, pero cada uno tiene una perspectiva distinta y pueden resultar tantas historias como personas vieron el acontecimiento. Aquí tenemos entonces en la Biblia esto. Entonces hay libros que tienen un rasgo histórico, como de pronto se ajusta a nuestra historiografía, que habla de tiempos y de lugares como los evangelios y como Hechos de los Apóstoles, y aún así son interpretaciones válidas y necesarias. Con esto no estoy diciendo que entonces digan mentiras, no. Dicen verdades en cuanto al tiempo y al espacio, pero ya son en interpretación como ocurre en nuestra vida cotidiana. Pero hay otros libros que se ajustan menos a nuestra idea actual de la historiografía, pero que tampoco son tan contrarios a nuestro modo de pensar. Hay narraciones muy bonitas. Del Antiguo Testamento, sobre todo la historia de Judith, la historia de Tobías, la historia de Jonás, la historia de Daniel, que algunas de ellas rayan en lo fantástico. Y entonces uno dice, la Biblia me está engañando, porque ¿cómo se va a tragar una ballena a un señor y devolverlo vivo? Es verdad, probablemente en la exactitud o en el rigor que a nosotros nos gusta manejar del tiempo y el espacio en la historiografía, es muy difícil interpretar eso. Pero ¿no será que ese relato, volvemos al perfil literario, tiene otro tipo de historia y sobre todo otro tipo de motivación de fondo? Entonces, si le aplicamos a un texto de esos el rigor de la historiografía, a lo mejor se nos va a saltar. Otro libro muy clásico y que nos gusta mucho y bastante conocido, al menos en sus temas generales, el libro del Génesis. El libro del Génesis, claro que tiene su historia, pero es una historia que fue escrita mucho tiempo después, cuando quienes escribieron y llegaron a esas conclusiones habían observado mucho la humanidad, sobre todo el Génesis del 1 al 11. Describe más que acontecimientos ubicables en el tiempo y el espacio, describe situaciones humanas que ellos han visto mucho, cómo se sufre, cómo se solucionan las situaciones, cómo las familias se descomponen, cómo se componen, cómo los pueblos rivalizan, cómo los pueblos se unen, cómo los pueblos desaparecen. Cuántas cosas se han preguntado sobre el cosmos, y entonces ellos lo van plasmando ahí. Hay una pregunta de historiografía de nuestros tiempos que nos da más o menos el alcance de lo que estoy diciendo, y es cuando dicen, ¿y quién estuvo allá para contar la creación? La respuesta es nadie, aparte de Dios. Entonces, ¿para qué lo cuentan? Es que hay gente que ha ido observando siglo tras siglo, escuchando lo que otros han interpretado que han sido iluminados. Vamos a hablar enseguida sobre el perfil teológico, personas que han recibido gracia especial y entonces van redactando lo que ya todo ha venido como en la mente de los pueblos y sobre todo de los del pueblo creyente. No es tan distinto a lo que ocurre en nuestros días. A nosotros un científico nos relata alguna teoría sobre la creación. Primero, es una teoría. Y segundo, cuando un científico narra la creación o el origen del universo o de las especies, por ejemplo, en cierto modo también se lo está imaginando, porque él tampoco estuvo allá. ¿Qué hace? Hace lo mismo que hicieron los autores antiguos. Cruza entre el perfil literario y el perfil histórico. ¿Qué hicieron los historiadores los autores antiguos? Lo mismo que hacen los de hoy. Observan un fenómeno, llegan a una serie de interpretaciones y conclusiones y lo narran con el lenguaje propio de su época. El lenguaje de nuestra época, el lenguaje actual nuestro, que da razón de la verdad, es el lenguaje científico. Queremos que sea así.
En otro tiempo era otro tipo de lenguaje, narraciones que generaban muchas ideas, como las del Génesis. Entonces, claro, no podemos aplicar el rigor historiográfico al libro del Génesis según lo entendemos hoy con la historiografía. Pero cuando ellos lo narraron no quiere decir que estaban simplemente inventando a ver qué se les ocurría y qué historia fantástica va a salir. No, también eso es fruto de la observación, y al igual que en nuestros días, y ahí volvemos al perfil literario, al igual que en nuestros días, lo narran con el lenguaje propio de su época. No aplicar entonces el mismo rigor histórico a un canto. Tenemos un libro de cantos en la Sagrada Escritura, que es el libro de los Salmos, pero tenemos otros libros que se cantan, como el Cantar de los Cantares, precisamente, como el libro de las Lamentaciones, y cantos que hay en prácticamente toda la Biblia, himnos y salmos. Esos cantos, muchas veces, sobre todo cuando son muy conocidos y muy populares, trascienden la historia en cuanto a datos de tiempo y espacio, de historiografía. Eso nos pasa todavía hoy. Muchos de nuestros cantos más comunes es difícil rastrear de dónde salieron, y se conocen. Los cantos populares que hacen los niños, o que hacían, bueno, y los niños ya como que no juegan tanto juntos, pero las rondas, ¿de dónde salieron esos cantos? Cuando la gente canta algo tan popular como Los Pollitos Dicen, ¿de dónde salió eso? Mambrú se fue a la guerra. Y lo sabemos y los conocemos, y otra serie de cantos. Es muy común u otros cantos de los que incluso se les puede rastrear, esos que sonaban en las emisoras, o que se puede rastrear su origen. A veces la gente los canta, y solo después de cantarlos mucho se ve, ¿y quién es que canta esto? No, eso nació en tal país, no, eso fue ese autor, el compositor estaba en una depresión horrible y le salió esa canción tan bonita. Pero normalmente cuando se canta, las primeras preguntas no son por la historiografía, y entonces a menudo ese canto adquiere su propia historia y como que se desliga de la historiografía. Eso también pasa aquí. No sabemos quiénes son los que se aman del Cantar de los Cantares, pero recogen un sentimiento tan universal, tan universal. Entonces, casi que diríamos, ¿quiénes son? Llega a no interesar. Así también pasa en la mayoría de nuestras canciones de amor. ¿Quiénes son exactamente? Y no interesa, porque a la hora de la verdad se puede aplicar. Muchas otras cosas se pueden decir sobre el perfil histórico. La historia de la Biblia es muy extensa. Estamos hablando de la historia de una biblioteca. Entonces, es bastante dispendioso y muy interesante. Muy interesante. Y pasamos al perfil teológico, el perfil de significado. Todo libro, todo mensaje, pues tiene un significado. Hay un mensaje que se quiere transmitir. Para nosotros este mensaje es palabra de Dios. Aquí no solamente hay tiempo y espacio, no solamente hay unas ideas religiosas como la puede tener cualquier pueblo, sino que nosotros entendemos y reconocemos la intervención de Dios en la historia de ese pueblo. Miren, el perfil histórico, en la historia, que se materializa en unas formas literarias, perfil literario, pero al fin y al cabo el núcleo, el alma de esto es un significado que desde el principio surgió, pero que también se va interpretando. Entonces, por eso los autores difícilmente al inicio podrían tener la conciencia de decir, es que yo estoy escribiendo palabras de Dios. Es probable que ellos no tuvieran como una certeza tan puntual. Decir que San Pablo, cuando le escribía a los Corintios, cuando le estaba escribiendo a los Gálatas, que además estaba muy molesto, estuviera pensando, oh Dios mío, yo aquí escribiendo palabras de Dios y como estoy de enojado. Él estaba cumpliendo su deber como evangelizador con sus comunidades. Pero las comunidades poco a poco van entendiendo, van descubriendo que esto es palabra de Dios. No lo inventan, lo descubren, lo reconocen. Lo vemos los grandes acontecimientos del pasado de la historia de Israel. Como dice hace un momento, primero los vivieron y los van decantando y entonces entienden que es Dios. Algunos de esos acontecimientos desde el inicio se dan como una revelación, porque Dios irrumpe en la historia y entonces Dios dice puntualmente a un personaje de estos, a una persona de estas, es esto, así, ella, haz esto. ¿Cómo no vamos a pensar en este caso en Abraham? Entonces hay una chispa divina de irrupción en la historia que va desencadenando esto.
pero no quiere decir que esa chispa es consciente para ellos absolutamente en todo el tiempo. Dice, es que voy a escribir un salmo porque tenemos que llegar algún día a tener un libro de los salmos para que podamos rezar. Probablemente no. Pero la historia de la fe de este pueblo, la revelación que los hace estar cerca de Dios y que les dice, compórtense de esta manera y no de otra, reconozcan a Dios en estas circunstancias y en estas personas, hacen que vayan generando unos cantos también inspirados desde esos mismos acontecimientos. Y por eso los que les siguieron a ellos no dudaron en que esto era palabra de Dios. Y por eso esa palabra de Dios se materializa, como dije hace rato, en todos los acontecimientos y también se materializa en una forma literaria, y por eso también esa historia y esa literatura merecen de nuestra parte todo el respeto y toda la consideración. Lo normal de un mensaje es que uno capte lo fundamental y a veces completo, pero también sucede mucho con un mensaje que a veces no logramos dar con él, o que entendemos algo y otro tanto no. Eso es normal en todos los mensajes. ¿Esto para qué? Para que también nosotros como creyentes, que además de literatura e historia, vemos en la Sagrada Escritura, eso, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y no solo una biblioteca de la antigüedad, nosotros también seamos indulgentes, no digo con la palabra de Dios y con Dios, sino con nosotros mismos, que tenemos que entender que no siempre todo lo logramos descubrir de primer momento, que por eso la Iglesia nos invita a leer una y otra vez, a vivir la fe compartida, a escuchar a los que ya han reflexionado, a encomendarnos a Dios y una y otra vez, mirar cómo esto se adapta a nuestra vida, mirar cómo esta letra que hay aquí es muy viva, pero a la hora de aplicarla en mi vida cristiana necesito ir más allá porque hay un mensaje de fondo muy valioso. Recuerden que hay una serie de tradiciones que están reflejadas en la Biblia, que históricamente son correctas, pero que a la hora de nosotros entender el mensaje tenemos que ir más allá. Entendemos que los patriarcas del Antiguo Testamento practicaban la poligamia. Hoy en día en nuestra concepción cristiana de la moral, esto ya no se da. Pero tenemos que ir más allá porque para nosotros interesa eso histórico, interesa el vehículo literario que lo trajo hasta nuestros días, pero vamos más allá porque el horizonte de sentido debe ser mucho más amplio. Por eso, por ejemplo, en la Santa Misa encontramos esta materialización tan hermosa del sentido, y es que no solamente se leen las Escrituras, sino que se debe predicar, se debe hablar. Ahí está pues el compromiso tan grande que tenemos los predicadores, los sacerdotes, de trascender la sola literatura, ese libro que está puesto allá con unas letras, en este caso en español, la historia que supone ese texto que ha llegado hasta nuestros días, pero también el mensaje que sigue siendo vivo. Para entender el mensaje hay que tener un espíritu muy eclesial, hay que hacer buena lectura, hay que compartir mucho la fe. Alguien podría decir, bueno, pero este mensaje es solamente para los creyentes. El mensaje teológico de la revelación exige que seamos personas vinculadas a la fe que ha generado y que cultiva la Biblia. Eso no quiere decir que la Sagrada Escritura sea muda para quien no cree, pero entonces en ese caso esa persona también va a llegar a un horizonte de sentido, pero desde un libro que es patrimonio de la humanidad, indudablemente. Dicen pues que, por ejemplo, Gandhi elogiaba mucho, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo. Otra persona puede ver, es un libro de enseñanzas, pero para nosotros no es solamente un manual, sino un libro eclesial, es el sentido de la palabra de Dios. Reitero, por eso necesitamos interpretar, ir más allá de lo que dice la sola letra. Cuando uno se queda con la sola letra, pues está quedando con el perfil literario. Pero sería muy peligroso que lo aplique rigurosamente, que porque así dice la letra. Se está olvidando del tercer perfil, o de ese perfil que es el perfil teológico, el perfil de significado. Porque si vamos a ser literales, entonces según el Evangelio, las exigencias del Evangelio, tendríamos a mucha gente manca por ahí andando, tendríamos a mucha gente tuerta por ahí andando, y lo peor aún, tendríamos las montañas de un lugar para otro, porque la gente tendría tanta fe que las montañas serían de un sitio para otro. Y sabemos que no es así. Entonces, ¿nos falta la fe? No, no nos falta la fe, pero sabemos que hay un horizonte teológico
que sin desprenderse de la letra y sin olvidar la historia, trasciende lo que es la sola materialidad de la letra y lo que es el mero testimonio de la historia. Por eso podemos decir tranquilamente que es una palabra viva. Pero no solamente es viva, sino que es vinculante para nosotros. ¿Qué tal que esta palabra fuera vinculante solo por su contenido histórico? Un libro escrito hace siglos y nosotros en el siglo XXI. ¿Qué tal que este libro fuera vinculante solo por el valor de la letra? Cuando sí, es verdad que hay páginas muy lindas, pero hay páginas con violencia, hay páginas con costumbres que ya son muy distintas a las nuestras, como referí hace un momento. Es pues una riqueza enorme y por eso, ya para ir terminando, este encuentro bíblico, este encuentro de la Escuela de Estudios Ciberbíblico Eclesial, el resumo que nosotros no es que tengamos que ser conscientes y decir todas las veces, este es el perfil histórico, aquí está el perfil literario, aquí está el perfil teológico. No es que tengamos que trabajarlo una y otra vez así, sino que nuestra cabeza debe tener, nuestra mente, también nuestra fe, debe tener ese horizonte cultural, eclesial y humano, digámoslo así, a la hora de entrar con la Sagrada Escritura, porque es muy importante. Esto es compuesto y es vida, y como dicen en este canal, es pura vida. Entonces así es. Por eso les agradezco mucho a todos ustedes la atención, felicito a los que están vinculados de un modo constante a esta escuela bíblica, y por supuesto agradezco a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y en particular al Padre Víctor Julio por esta invitación, y espero que sea de mucho provecho para todos ustedes. Dios los bendiga siempre. Muy agradecido con usted, Padre Juan Bautista. Nos acaba de dar una conferencia muy hermosa sobre los perfiles bíblicos de la Sagrada Escritura. Quisiera que ya para terminar nos diera algunos consejitos. Una pregunta que es muy recurrente. Yo sé que este es un segundo nivel de Biblia. Aquí encontramos personas que saben bastante de Biblia, gracias a Dios, sea porque han aprendido ciertas cositas importantes en esta escuela bíblica, pero también puede que alguien se encuentre con esta conferencia y una pregunta que le hace uno mucho a la gente: ¿por dónde comienzo a leer la Biblia? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer al acercarme a la palabra de Dios? Claro, y la pregunta es muy constante y sin embargo creo que no tiene una respuesta unívoca o una respuesta en bloque, porque es que también depende mucho de los intereses. Los seminaristas me escucharon muchas veces que la gente dice: voy a leer la Biblia. Entonces, como la Biblia es un libro, materialmente es un libro, dice: ¿cómo se lee un libro? Pues empieza por el principio y termina por el final, elemental, de pasta a pasta, diríamos popularmente. Y la gente empieza a leer la Biblia, animadísima. Empieza con el Génesis. El Génesis es un libro genial de leer, una narrativa que se lo traga a uno desde el principio y la gente es feliz, y mientras está en el Génesis, el motor está a pleno. Libro del Éxodo, todo de las plagas y todo eso del mar, y la gente sigue feliz. Luego el libro del Éxodo, a partir del capítulo 19, empieza a ponerse un poco pesado, porque ya empiezan las normativas litúrgicas, y la gente de pronto, como traían ese impulso, algo aguantan. Cuando llegan al libro del Levítico, casi siempre la gente deja. El libro del Levítico es el escollo porque es un libro como muy ajeno a nuestros conceptos generales de lo que manejamos de cristianismo, de nuestros intereses. Entonces, si alguien es consciente de eso, que hay géneros literarios distintos, como dije hace un momento, estilos distintos, si alguien es consciente de eso, entonces es muy conveniente que lea la Biblia de pasta a pasta, aunque se demore años, porque así garantiza que no se le van a quedar libros. Es como si yo dijera: voy a coger esta biblioteca, la voy a repasar toda y empiezo pues por los libros que están aquí a la izquierda y no me voy a saltar ninguno. Pero como es una biblioteca, vuelvo a lo que dije hace rato, usted puede coger un libro de la mitad, un libro del final. Puede que a usted le interese más, entonces, neto lo del cristianismo, entonces empiece por el Evangelio de San Mateo. Empiece y lea primero el Antiguo Testamento. Lo que quiero decir con esto es que no hay una dirección exacta. Si fuéramos a tener lo que es un libro de pasta a pasta, pero también depende mucho de los intereses. Ahora bien, lo que sí les digo es:
subirse a la empresa de decir yo quiero leer la Biblia y si la quiero leer completa es que sea completa. O desde el principio, muy sencillamente decir, esta Pascua, este año, estos meses voy a leer los Evangelios, voy a leer las cartas paulinas, voy a leer el Pentateuco, voy a leer los profetas, voy a leer todos los salmos. Que se pongan metas razonables para que después no se tengan que confrontar con la desilusión, metas razonables. Pero reitero, pero leer la Biblia completa no es una cosa rara. Yo recuerdo hace años, estaba yo jovencito y había una señora que ayudaba ya en la parroquia y una de las cosas que estaba admirando entre los muchachos era que decían, ella se ha leído la Biblia completa. Porque en algún momento comentaron algo, yo la leí completa. Y eso generó una admiración y se le señalaba y se decía, ella ha leído la Biblia completa. No debería ser una cosa extraña. Puede que uno se demore mucho, pero tiene su inicio y tiene su fin. Y si tiene su inicio y tiene su fin, en cuanto a las hojas, quiere decir que también tiene su inicio y su fin. En cuanto a la lectura, lo importante es tener muy buen ánimo y plantearse metas razonables y también uno conjugar sus intereses de tipo teológico, de tipo de conocimiento, ¿cierto? Conjugar eso y ser muy realistas, pero también ser muy emprendedores, tener mucho ánimo. Claro, pero hace un momento usted dijo que, por ejemplo, el libro del Génesis no fue escrito primero, por decir algo, el libro del Éxodo. Habló de los primeros capítulos de la Biblia, del 1 al 11. Esto quiere decir que sí es bueno acercarme primero a algunos libros antes de decir voy a leerla seguido. Algún libro primero para acercarme. Si a usted le interesa leerlo, tratar de leerlo como el perfil histórico, es decir, pero yo quiero leer primero los libros más viejos. Es verdad, probablemente el libro del Éxodo fue escrito primero que el Génesis. La escritura, puede que las ideas del Génesis no sean más antiguas, eso es muy difícil de establecer. Entonces, ahí lo que debe tener en cuenta, porque no vaya a caer en la trampa de imaginarse entonces cuál sería el orden, porque es que establecer el orden de los libros bíblicos en cuanto a historia es muy difícil, lo que les decía hace rato, es difícil. Entonces dice, voy a empezar por el más antiguo. Bueno, ¿y cuál es el más antiguo? Ahora, hay cosas que sí resultan relativamente fácil de conocer, aunque a veces se le escapan a uno. Del Nuevo Testamento, los evangelios en cuanto a testimonio de historia, pues serían lo más antiguos porque hablan de Jesús. Pero es seguro que primero se redactaron las cartas de San Pablo que a decir que fueron escritos los evangelios. Cuando Pablo escribió los evangelios, claro que ya todo el acontecimiento de Jesús había sucedido, por supuesto. Primero es Jesús que Pablo. Pero parece que los evangelios, parece no, es un hecho que los evangelios fueron redactados después que las cartas de San Pablo, que son de los años 50, las cartas auténticas. Entonces, si uno lo que quiere es atenerse a un perfil histórico, eso es razonable, eso es interesante, pero es delicado, porque necesita un soporte técnico mucho más calificado y que no siempre va a ser de acuerdo. Los historiadores y los biblistas, los estudiosos, pueden dar conceptos distintos, a veces pues muy ligeros, pero pueden existir. Entonces, necesita un soporte técnico más cualificado, entonces eso puede ser un riesgo para desistir antes de tiempo. El Antiguo Testamento relaciona el Nuevo se logra entender también conociendo el Antiguo Testamento. ¿Cómo hace usted esa relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, teniendo siempre presente que la Biblia en últimas es una persona, la persona de Jesús, centro de la palabra del Señor? Esa relación ya la hicieron de antemano por nosotros cuando les decía hace un momento que nos quedó solo una biblioteca. Esa relación ya no la tenemos que inventar nosotros. Este libro es sagrado desde la primera página del Génesis hasta la última página del Apocalipsis. No hay una página que sea más sagrada que otra. Distinto al hecho de que haya partes más normativas para nosotros. Eso sí, para los cristianos son más normativos los evangelios. Eso lo vemos en la misa, el evangelio lo escuchamos de pie, el evangeliario es incensado, es besado, solo lo proclama un ministro ordenado. Es más normativo, pero no es que sean más inspirados, no es que tengan palabra de Dios más gorda, más fuerte esos que otros. Para los judíos son más normativos los libros del Pentateuco, de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. La relación entonces ya está hecha, efectivamente la Biblia es una persona y
atención que el riesgo que tenemos los cristianos casi siempre es la infravaloración del Antiguo Testamento, que también es palabra de Dios, que vale por sí mismo, porque si Él no valiera por sí mismo, Jesucristo no lo hubiera reconocido como Escritura. Y cuando Jesús habla, dice la Escritura, dije hace un momento, está refiriéndose al Antiguo Testamento, porque cuando Jesús estuvo predicando no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento existe a partir de la persona de Jesús. Entonces, entre los cristianos a veces tendemos a infravalorar, y el Nuevo Testamento no existe sin el Antiguo, y el Antiguo sin el Nuevo. Es una sola Biblia, independientes de todas maneras, porque como he dicho, son libros que forman una Biblia, pero a veces creemos que el Antiguo solo sirve para iluminar el Nuevo, como un sirviente del Nuevo, y no, vale en sí mismo. Es más, si vamos a hablar de servicio, es más necesitado el Nuevo del Antiguo que el Antiguo del Nuevo, porque cuando nació el Nuevo Testamento, el Antiguo existía perfectamente, como acabo de decir, Jesús se refirió a él. Entonces, lo digo de esa manera, es porque nosotros debemos tener muy clara la importancia, pero habida cuenta que entre los cristianos el riesgo latente es el de infravalorar el Antiguo Testamento, y en cierto modo a veces porque lo entendemos menos. Hay más condiciones para leer el Antiguo Testamento que el Nuevo, indudablemente, comenzando porque nació en la fe de Israel y nosotros nos reconocemos como cristianos, pero reconociendo a Cristo en el Antiguo y valorando el Antiguo por sí mismo es fundamental, y no podemos prescindir de ese peligro. Esa tentación existió en el cristianismo aún desde los orígenes, y los siglos segundos ya hubo quien rechazó el Antiguo, y no es así. La Iglesia siempre ha indicado el valor que tiene el Antiguo. Por supuesto, el Nuevo no hay ni que insistir en ello, pero con la unidad que tienen, pero también sin miedo a que cada texto lo podemos leer independientemente, porque por eso no ha existido de suyo. Pero el Antiguo Testamento contiene al Nuevo en cuanto a las profecías y los anuncios. El Nuevo contiene al Antiguo de un modo material. Está citado, claro, obvio, porque hay una precedencia histórica del Antiguo Testamento. Pero básicamente es el amor completo y total por la Sagrada Escritura, y como les dije hace un momento, también tener la humildad de que es que no todo está servido tan fácil, no todo lo entendemos de buenas a primeras. Pongo un ejemplo muy trivial y a lo mejor sí demasiado superficial, pero una comida deliciosa, no necesariamente usted se pregunta ¿y cómo lo hicieron? ¿De qué es esto? No, está deliciosa, se disfruta de igual manera. Otras veces no se sabe tanto. Ser humildes, y sobre todo con el Antiguo Testamento nos pasa que a veces no entendemos de buenas a primeras, pero ser humildes, que el hecho de que nosotros no entendamos no quiere decir que eso no sea maravilloso. Como decía un profesor mío, recuerde que hay más cosas entre el cielo y la tierra que lo que cabe en nuestra cabeza. Claro, no me perdonaría la gente que usted no ubique un poco dónde está, si quiere contarnos unos 5 o 6 minuticos el itinerario suyo vocacional, pero sobre todo ministerial, donde ha trabajado, las oportunidades que ha tenido de salir para estudiar Biblia en Roma, etcétera, y pues como situar la gente, porque es un canal de YouTube, es internacional, lo escuchan personas de muchos lugares que quisieran saber un poco en qué parroquia se encuentra y cuál ha sido como ese itinerario formativo suyo en el seminario, a nivel académico, etcétera. Dios le pague, padre. Sí, que me perdone de ustedes pues algo de autorreferencia. Me han preguntado mucho últimamente de dónde soy. No sé claramente porque fuimos una familia peregrina, pero el pueblo al que más tenemos referencias aquí cerca, el mismo pueblo de origen del padre Víctor Julio, Granada, Antioquia. Bueno, entré al seminario en 1997, el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de la Ceja, Antioquia, donde han pasado en la formación muchas personas, muchos sacerdotes y no sacerdotes de distintos países, de bastantes países diría yo, y digamos que a nivel de estudios, pues ahí fue el primer encuentro con la Biblia. A nivel de estudios hay una fascinación desde el inicio con nuestro profesor, que fue el padre Iván Marín, que es hasta aquí cerca en Marinilla. Luego ya por gracia de Dios pues hubo la oportunidad de estudiar por fuera en Roma la teología completa, y también ya empatar con la licenciatura en teología bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana, y bueno, ya ahí sí como entrar a una cuestión pues más técnica, aparte de todo lo que se había estudiado pues en la teología, y ya hace tiempo atrás venía el gusto por la Sagrada Escritura y un gusto como muy particular también por las lenguas bíblicas, que siempre son difíciles pero que es muy confortante estudiarlo.
luego ya volví a Colombia, gracias a Dios recibí la ordenación sacerdotal, trabajé en Sonsón, Antioquia como vicario en la catedral y luego ya pasé una serie de etapas en los seminarios de nuestra diócesis, al inicio en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote y en el Seminario Nuestra Señora, aparte pues obviamente como formador, también como docente y docente pues en el área bíblica, y descubrir que siendo docente se estudia bastante y muy bien y uno se ve obligado a expresar, y entonces eso también enriquece mucho lo que uno va conociendo y se da uno cuenta que cada día pues que sabe menos. Luego ya hubo otra etapa muy interesante de formación que también la iglesia pues me ha brindado, porque todo es por la iglesia. Ella fue una etapa de doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca, en Salamanca, España. Y bueno, hacer pues una tesis, todas las maromas que significa una tesis doctoral y seguir descubriendo que uno conoce muy poquito. Volví al país y ya viví una etapa muy interesante también de trabajar nuevamente en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en la Universidad Católica de Oriente, aquí en Río Negro. Y mucho gusto por la docencia, la verdad, por el estudio y mucho gusto por la docencia. Y este año pues la aventura ya está nuevamente en parroquia. Como ha dicho el padre al inicio, está la parroquia San Juan Pablo II de María Emilia, Antioquia, una parroquia joven, va a cumplir apenas 5 años. La parroquia como vida parroquial está bastante enrutada, ha tenido sacerdotes muy buenos. Y bueno, ya en la parte material también se ha avanzado bastante y sí tenemos pues todavía por construir la casa del Señor material en cuanto al templo, pero tenemos un lugar muy digno y sobre todo si tenemos una iglesia viva, gracias al Señor, en cuanto a la asamblea. Eso es lo que me encuentro en este momento. Por lo que significa la parroquia, sí estoy alejado ahora mismo de la docencia, trato de no alejarme mucho de los estudios, pero el ritmo es otro, y en todo caso el gusto pues por la Sagrada Escritura y por ayudar un poco en la Sagrada Escritura, pues sí sigue latente. Dios quiera que se pueda seguir haciendo mucho bien al respecto y que yo pueda seguir aprendiendo. Claro, y ahora pues con esta conferencia para la Escuela de Estudios Ciberbíblico Eclesial, cuando tengamos un tercer nivel, ¿qué se le ocurre a usted que nos podría entregar en una próxima conferencia, un tercer nivel de Biblia? Ahora no se me ocurre porque tengo que ver en qué consiste el tercer nivel de este estudio ciberbíblico y con la creatividad y hasta las ocurrencias del padre Víctor Julio. Entonces ya según se vaya viendo, puede que haya cabida para algo más. Muy agradecido con usted, padre Juan Bautista Alzate Yepes Arias. Juan Bautista Alzate Arias. Le agradezco muchísimo y la bendición para los estudiantes en este momento. Bueno, que Dios los bendiga, los proteja siempre, los conserve su servicio, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Y Dios les pague por su atención y por su empeño.